Bueno, aquí estoy con una gran ilusión en una edición especial de Opinión de un Laico. Y además, en esta modalidad que posiblemente se puede introducir a esta serie, que es una de las más longevas que tengo en el canal de YouTube, Abrazando Nuestra Fe, pues mi primer invitado formal de esta serie es mi hijo, Miguel Ángel, que en este momento pues ya tiene 8 años y con quien he tenido la oportunidad desde que nació, desde que ya tiene un poco de conciencia, desde que habla, de justamente tener esa introducción a la fe, no desde un conocimiento teológico especializado que como padres, mi esposa y yo podamos tener, porque no es así, sino justamente desde el deseo de que él también reciba lo que nosotros recibimos por herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, que es el regalo más hermoso y más ideal, que es el regalo de la fe. Esta edición especial de Opinión de un Laico, que va a contar con la participación de Miguel Ángel, se va a llamar Aprendiendo de los Errores. Y vamos a ver por qué. En el desarrollo del programa vamos a ver por qué se llama así. En, en la esencia, cuando uno entra a la educación en la fe, bien sea a nivel parroquial, de colegio o inclusive en el propio hogar, casi siempre nos enfocamos en lo positivo. Jesús es nuestro amigo, aprendemos las oraciones, aprendemos un poquito de la historia de la salvación, aprendemos los sacramentos, los mandamientos. Pero también es importante que nuestros hijos a muy temprana edad conozcan y tengan el discernimiento de saber cuáles son los errores o aquellas cosas que la Iglesia ha determinado son contrarias a nuestra doctrina y a nuestra verdad. Porque eso permite, como en un canal, como cuando uno va en una carretera, que va bien señalizada, que tiene bien sus indicaciones, su iluminación, saber por dónde ir y por dónde no meternos. Porque a veces confundimos que en las cosas de Dios todo es válido, todo está bien. Y no, resulta ser que Dios como persona, además son, ¿cuántas personas son Dios, Miguel Ángel? En tres. Tres personas, aunque es un solo Dios, ¿verdad? Claro. ¿Y cuáles son esas personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que además los invocamos cuando nos santiguamos, nos persinamos. Entonces esas personas tienen un criterio natural. ¿Por qué digo natural? Porque es una naturaleza única, divina, pero armonizada. O sea, el Padre no contradice al Hijo, el Hijo no contradice al Padre, y el Espíritu Santo, pues que es esa unión viva de amor entre los dos, tampoco va a contradecir, por supuesto. Entonces, con Miguel Ángel, luego de que hemos hecho todo un recorrido de oraciones, gracias a mi Señor, él ya maneja un banco de oraciones importante. Entramos en lo que fue un librito que me lo dio mi madre, que era de mi abuelo, que tiene como la historia de la iglesia en sí mismo, ¿no? Y habla del Antiguo Testamento, habla del Nuevo Testamento, y luego se introduce en lo que es la historia de la iglesia más hacia nuestro tiempo, lo que hicieron los apóstoles, la caída del Imperio Romano, la división cismática, inclusive habla de la aparición del Islam, y así va hasta posiblemente, ya lo estamos casi terminando, hasta llegar a la aparición del protestantismo y Lutero y todo lo demás. Nosotros vamos a hacer un corte importante, vamos a empezar a hablar desde lo que el Espíritu Santo nos ilumina a los dos, de lo que fueron unas herejías, unas 5 herejías que fueron apareciendo en la iglesia, en los primeros tiempos de la iglesia, sobre todo después de que aquel emperador romano, luego de que hubo tantos emperadores terribles que persiguieron a los cristianos y que derivaron en tanto martirio y tanto sufrimiento, hubo un emperador que dio un giro radical que se llamó Constantino. Constantino. ¿Y Constantino qué fue lo que logró, Miguel Ángel? Constantino logró como liberar a la iglesia de los castigos de los emperadores romanos. De los anteriores, porque él hizo del cristianismo la religión del imperio. Y tú más o menos recuerdas qué fue lo que ocurrió. Yo sé que Constantino como que iba a la batalla, iba a la guerra, y era una batalla como que él tenía medio perdida. ¿Y qué fue lo que él logró visualizar? Si no recuerdas, yo te ayudo. Él vio como algo en el cielo y eso lo inspiró a él a abrazar a Jesús, porque además encomendó la batalla a Cristo y salió triunfador. Yo creo, si mal no recuerdo, que lo que apareció en el cielo fue una cruz. Muy bien. Que esa cruz le dio la victoria al equipo de Constantino, y a partir de ahí Constantino es como que dijo, bueno, ahora vamos a alabar al Señor. Muy bien, ahora vamos con el Dios cristiano.
Cuando eso ocurre, hubo una gran expansión del cristianismo en muchas regiones donde antes sencillamente era perseguido, pero como todo, cuando uno pasa de un extremo a otro, a veces cuando somos perseguidos, a veces podemos terminar siendo o perseguidores o yo llamaría inventores. Todos a veces queremos una cuota de fama o inclusive podemos querer dejar nuestra huella, ¿no? Y en estos tiempos de doctrinas aún por definir, de construcción de algunos conceptos, de una revelación que, como nos decía el Señor, se iba haciendo progresiva con el acompañamiento del Espíritu Santo que nos iba a ir revelando las verdades, pues así como nuestra iglesia tuvo padres, que se les llama padres y doctores de la iglesia, pero a los primeros se les llamó padres, y estos padres están divididos entre griegos y latinos. Griegos y latinos. ¿Y por qué se les llama así? Porque unos escribieron en griego y otros en latín. Ok, y por ejemplo, de los griegos, ¿te acuerdas alguno? Creo que Basilio. Ajá. También Atanasio. Atanasio. También... Hay uno que se llamaba Gregorio Nacianceno. Sí, el otro que era boca de oro. Ajá, que era Juan Crisóstomo, que se le decía Crisóstomo significa boca de oro. Y en cuanto a los latinos, quizás no nos vamos a acordar mucho, pero hay uno que yo te decía que hay que recordar. San Agustín. San Agustín. San Agustín de Hipona, por supuesto que hay que recordarlo porque además es un santo muy importante para la Iglesia Universal. Muchas congregaciones, inclusive, unos que yo sigo muchísimo y que han sido parte de mi formación, la Orden de los Predicadores Dominicos, ellos reconocen a San Agustín como un padre de la iglesia, como su padre de la iglesia. Y los escritos de San Agustín son confiables. Por eso se les llama padres o doctores, porque lo que emana de ellos a nivel de fe es verdad, es seguro, es sano. Pero así como existieron los padres, existieron los herejes. ¿Y qué era una herejía, Miguel Ángel? La herejía era como, por ejemplo, que la iglesia, tú dices un error de la iglesia, una cosa que es mentira de Jesús, ya confirmada por la iglesia. Ok, la iglesia te dice que, por ejemplo, Jesucristo es Dios y después viene alguien y te dice que no lo es. Cuando ya la iglesia lo determina como una verdad de fe, que forma parte de un dogma que ya es irrefutable, o de una doctrina que contradice una verdad revelada, eso se le considera una herejía. Y es allí donde entra en especial importancia este episodio, aprendiendo de los errores, porque si conocemos bien los errores del pasado, que ya fueron debidamente aclarados por la iglesia, por no decir combatidos, una palabra que ahorita quizás no guste mucho, pero es que en su época esto había que combatirlo, y combatirlo desde un ejercicio que todavía hoy estamos llamados a hacer los cristianos, que se conoce como la apologética, que es la defensa de la fe. Tanto es así que los grandes apologetas de la historia, más hacia la Edad Media y Edad Moderna o en nuestros tiempos, fueron los jesuitas, encabezados por la Compañía de Jesús, que esa compañía tenía que ver con eso, ¿no? Como un batallón que fue fundada por San Ignacio de Loyola, y todos estos grandes jesuitas que fueron literalmente los que detuvieron, bueno, grandes herejías, inclusive combatieron en su momento la masonería, todavía hoy muy vigente en nuestros tiempos, y tantas otras cosas que caminan por el mundo. En el libro que estudiamos aparecían 5 herejías, seguramente haya más, pero vamos a ir poco a poco para que nuestra audiencia de hoy, que seguramente está muy entusiasmada de escucharte, porque hay mucha gente que, como nosotros te amamos, hay gente inclusive de tu familia, amistades que también, gracias a lo que Dios te ha dado, admiran mucho tu compromiso con la fe. Y para nosotros eso es una gran ilusión, que siempre tiene que mantenerte desde la humildad, saber que eso no es algo tuyo, que no es algo para ser famoso, sino que es algo para darle gloria a Dios. Pero de esas 5 herejías, coméntame la primera que recuerdas. Me recuerdo todas. Ajá, no, primero una sola, la primera. El arrianismo. El arrianismo. ¿Quién funda el arrianismo? Arrio. Ok, entonces ya aprendemos algo. El nombre de la herejía va casado con el nombre del que la promueve. ¿Cuál fue el problema de Arrio? ¿Qué era lo que decía Arrio? Lo que decía Arrio era que Jesús no era Dios. Ok, él decía que Jesucristo, si bien podía tener una naturaleza distinta como los ángeles, que los ángeles no son Dios, pero él decía que Jesucristo no pertenecía a la misma divinidad del Padre. Por lo tanto, hace una separación entre el Jesús Dios y quizás se queda con un Jesús superhombre, por así decirlo. No un Jesús
humano con nuestra debilidad total, sino que un Jesús que podía tener una preexistencia importante o una longevidad de la existencia, pero que en ningún momento podía atribuirse a Jesús como Dios. Obviamente esto contradecía y contradice nuestros principales dogmas de fe, y se los comento porque cuando yo he dado clases de religión, inclusive de comunión o inclusive de confirmación, yo a propósito por ahí en mayo, abril, mayo, yo le preguntaba a los niños o a los jóvenes una pregunta para hacer un stop, para ver si vamos bien. Les pregunto, ¿Jesucristo es Dios? Y muchísimos me decían no o dudaban. Quizá a veces es la forma como uno les pregunta, pero hagan ese ejercicio en sus pastorales, sin avisarles, a mitad de camino. Si ellos dicen que no, fíjense que están entrando en una, reviviendo una herejía, sí, obviamente involuntaria, no vamos a voluntaria sería que tú se la aclares e insistan en ella, pero que además fue una herejía que cobró muchísima fuerza en los tiempos en que Arria la promulgó. O sea, fueron muchos los sacerdotes, los obispos y la feligresía en general que se adentró en esta corriente y que fue duramente combatida y corregida por nuestra iglesia, de lo cual, por ejemplo, de estas herejías surgieron el credo, como el credo de Nicea-Constantinopla, que nosotros le decimos coloquialmente el credo largo. Háblame de una segunda herejía que conozcas, que pienses, que recuerdes. El macedonianismo. ¿Quién la funda? Macedonio. Macedonio. Y de manera simple y sencilla, ¿qué decía él? Que el Espíritu Santo no era Dios. Fíjense, usted decía algo quizás tan terrible como lo que decía Arrio. El Espíritu Santo no es Dios. Obviamente, nosotros dentro de nuestra limitación no vamos a dar una exégesis teológica profunda de lo que significaría esto, pero aquí también hay un concepto errado, porque el Espíritu Santo es reconocido por nuestra fe como la tercera persona de la Santísima Trinidad, y al ser tercera no es porque esto esté en rango jerárquico, es una armonización, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que forman en unidad un solo Dios, y que nosotros los cristianos tenemos que tener claridad, como lo decimos en el credo, al final, y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. La palabra creo se usa para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, principalmente. Luego también podemos decir, creemos en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, que son aspectos doctrinales, pero los aspectos divinos de adoración y alabanza están exclusivamente anclados, lo que se conoce como la latría o la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Una tercera herejía. Pudiese ser el pelagianismo. El pelagianismo. ¿Quién la funda? Pelagio. Pelagio. ¿Y qué decía Pelagio? Pelagio decía dos cosas. Ajá, son dos, a ver. Que si me lo recuerdo, decía que primero el pecado original, que fue el pecado de Adán y Eva, ajá, solamente le afectaban a ellos, que no nos afectaban a nosotros, y que por eso no necesitábamos como que la divinidad de Dios. La gracia. O sea, nosotros no necesitábamos la gracia, por ejemplo, del bautismo, porque el pecado original había quedado enterrado allá con Adán y Eva y nosotros no teníamos culpa de eso. ¿Y cuál es la otra que tú dices que eran dos? ¿El otro error cuál sería? Tenía que ver con María. Que María era la madre de Jesús, pero no era la madre de Dios. Él hablaba como que en Jesús habían dos naturalezas, pero distintas, separadas y divorciadas. O sea, ¿podía decir? ¿Ese es Nestorio? Ese era Nestorio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que decía Pelagio? Las dos que dije. Ajá, la segunda, recuérdamela. Que no necesitábamos la gracia de Dios. Para corregir el pecado original. ¿Y había otra? No. Solamente esa, ok. Dos. Entonces, fíjense lo que eso significaría, porque eso también contradice una de las verdades de fe, que bueno que Miguel Ángel me acaba de corregir, porque yo estaba diciendo algo y me dice, no papá, ese es Nestorio, entonces no te adelantes a todavía. ¿Qué pasa? Nosotros aprendemos por nuestra fe que todos nacemos con el pecado original, todos. La única que fue protegida, preservada del pecado original fue María Santísima desde el vientre de Santa Ana. Por eso se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero nosotros todos nacemos con el pecado original. ¿Y qué nos limpia el pecado original? ¿Cuál sacramento? El bautizo, el bautismo. ¿Tú recuerdas tu fecha de bautismo? ¿Cuál fue? 15 de abril del año 2017. Tú naciste el 24 de marzo y ya un 15 de abril estaba siendo bautizado. ¿Y tu hermana que nació un 15 de mayo, cuándo fue bautizada? Si mal no recuerdo,
creo que fue el martes 24 de junio Ajá. de este año. Que además fue el día de San Juan Bautista. O sea, todo pensado estratégicamente por sus padres. O sea, bautizarlo el día en que se recuerda principalmente el bautismo de San Juan. Y Miguel Ángel fue bautizado en una vigilia pascual, también algo muy bonito porque ese año coincidió con el Viernes Santo, en la vigilia pascual él fue bautizado. Entonces, qué importante recordar la relevancia que tiene el bautismo y qué absurdo pensar que el pecado original no nos afecta, porque eso no es parte de nuestra doctrina católica. ¿Qué otra herejía recuerdas? El nestorianismo. ¿Y qué decía, cómo se llamaba el fundador? Nestorio. Nestorio. ¿Qué decía Nestorio? Él creo que también decía dos cosas. Él decía que Jesús era como dos personas distintas. Ah, esa era la que yo estaba diciendo. Ajá. Jesús y... Jesús humano y Jesús Dios. Jesús en la parte divina, por decirlo así. Y que María era la madre de Jesús, Jesús normal, pues Jesús humano. Humano, no el divino. Y por lo tanto, si esa afirmación es cierta, entonces el dogma que proclama a María como la madre de nuestro Señor sería un error, porque ella no sería la madre de Dios, según Nestorio. Resulta ser que eso también es un error. Es un error porque si bien nosotros decimos en el credo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, hablamos de un ser con las dos naturalezas, no de dos seres con el mismo nombre y con naturalezas distintas, que era un poquito quizás lo que promovía Nestorio. Ahora, esto también es importante tenerlo claro y explicar. ¿Tú recuerdas cuando María visita a su prima que se llamaba? Isabel. Isabel, que además lleva el nombre de tu hermana, el segundo nombre de tu hermana. Cuando María llega al encuentro de Isabel, Isabel sale con Juan en su vientre de 6 meses y le dice a María, ¿cuál fue el saludo? Comienza la Ave María. El Magnífica, creo. El Magnífica lo proclama María, pero ella dice, desde que escuché tu saludo, el niño que está en mi vientre ha saltado. ¿Y quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? El primer ser humano que proclama el dogma de la maternidad divina de María fue su prima Santa Isabel. O sea, Dios le inspiró ese mensaje. Y a partir de allí, efectivamente, María proclama la oración del Magnífica. Tú le puedes recitar a tu público que te está escuchando hoy, a esta gente que gustosamente nos está prestando atención hoy, ¿cómo dice el Magnífica? Con mucho gusto. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia lleve sus fieles de generación en generación. Él hace presas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba el trono de los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, como lo había prometido nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Fíjense ustedes, la proclamación de una verdad inspira una oración humilde y hermosa. De hecho, de las pocas palabras que recogeremos en las Sagradas Escrituras de María, esto recoge toda la esencia que tenemos que saber de ella. La humilde, la esclava, la elegida del Señor. Por lo tanto, ese dogma es fundamental. María es la Madre de Dios y Jesucristo, que es un ser de las tres divinas personas, comparte ese ser las dos naturalezas, humana y divina, al 100%. Siguiente herejía que recuerdas. En la quinta y última herejía que he visto, su nombre es eutiquianismo. ¿Y la funda? Eutiques. ¿Cuál fue la intención de Eutiques? Su intención era corregir a Nestorio. ¿Y qué fue lo que le pasó? Que Eutiques dijo que Dios era como que la misma naturaleza, Jesús y Dios eran la misma naturaleza, pero como que funcionada. Fusionada. O sea, que al final como que se diluyó en una sola. Como que al final era algo así como medio que sí estaban las dos, pero fusionadas. O sea, él no deriva o él no sostiene la separación que nosotros en nuestra fe sostenemos, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y así ha sido. De hecho, cuando Jesucristo resucita en un cuerpo físico como el tuyo y el mío, solamente con un cuerpo glorificado. Entonces,
Algo que llama la atención, que Miguel Ángel también recuerda de estos textos que leímos, es que todas estas personas eran personas de fe, eran religiosos, eran sacerdotes, eran consagrados. Entonces fíjense que no siempre, con mucho respeto, pero hay que decirlo, la garantía de una consagración, como puede pasar con el matrimonio en mi caso, es garantía de que porque estamos consagrados o porque ya nosotros tenemos una investidura, ya nosotros siempre vamos a andar por el camino correcto. El camino correcto es la investidura o la consagración sacramental es para el servicio, pero el servicio es una cosa, el servicio de vida, y otra cosa es la formación. Y la formación es conocer lo que ya está revelado y además transmitirlo con fidelidad. Dios no necesita nuevos autores, Dios no necesita nuevos hagiógrafos, ya la verdad revelada ya está revelada. Lo que necesita de nosotros es que sostengamos esa verdad y así no entrar en la aventura de caer en nuevas herejías. Finalmente, vamos a conversar de dos cosas muy puntuales. La primera, sigue avanzando la historia de la iglesia. Apareció una herejía, la iglesia respondía con un concilio, del concilio emanaban algunas conclusiones, el credo derivó de estas cosas como tantas otras, pero luego el crecimiento de la fe generó sobre todo en Constantinopla que empezaran a aparecer por ahí por los años 800 después de Cristo, algo que todavía hoy genera profundas heridas, que fue esa división que se le llama Cisma. el cisma. No es verdad que el primer cisma que tuvo la iglesia fue el cisma que promovió Martín Lutero. Si bien es cierto, ha sido de los más fuertes y de los más recordados, porque todavía hoy pues el protestantismo se multiplica como células independientes. No es que haya una sola iglesia protestante, como hay una sola iglesia católica, sino que cada persona, si yo me decido salir de la iglesia católica y fundar mi iglesia, es la iglesia de Luis, o mañana es la iglesia de Miguel Ángel. Pero eso no es lo que nosotros queremos acá, o que tengamos una franela del mismo color. Nosotros somos servidores de la iglesia católica, pero el protestantismo deriva siempre de una división. Cristo ya advertía de las divisiones y Pablo aún más, que invitaba siempre a la unión, a mantenernos unidos como la fe. Los primeros dos cismáticos, por así decir ese término, que aparecieron en la Biblia, en este libro, perdón, no en la Biblia, corrijo, en este libro que estamos estudiando, uno se llamó Focio, y el segundo, que vivió como 200 años después, fue Miguel Cerulario. Miguel Cerulario. Resulta ser que Focio comienza a introducir sobre todo un tema de quizás de poder, de que Constantinopla fuera la segunda ciudad más importante después de Roma, con todos los privilegios que eso pudiera tener. Él no tiene mucho éxito, pero Miguel Cerulario más adelante sí lo tiene. Y bueno, genera estas divisiones que todavía hoy sufre la iglesia, sobre todo en estas regiones. Insisto, si alguien escucha esto y nos corrige, eso no fue así, faltan precisiones históricas, estamos abiertos, los pueden colocar en sus comentarios. Lo que queremos es introducir en ustedes, en los niños, en los jóvenes, para esto no hay edad, yo con mis 43 años, Miguel Ángel con sus 8 años, toda la línea intermedia que puede haber allí o superior, introducir ese deseo de conocer la historia de nuestra iglesia. De la división, algo que aprendemos es que de una división viene la debilidad. Jesucristo hablaba de eso, ningún reino dividido prevalece, ni siquiera los demonios funcionan de manera dividida, sino que funcionan en unidad de pecado, de tentación, de infestación, de tormento, de llevarnos a la desesperación. Cuando hay esta división, por ahí en el año 580, siglo VI, si no me equivoco, terminando, nace un personaje importante todavía en nuestro tiempo, que funda una religión diferente, distinta, que se llamó el islamismo. Islamismo, y su fundador se llamó Mahoma o Muhammad. Mahoma le decimos nosotros. Resulta ser que por ahí por los años 620, lo que puedas recordar, si no yo te ayudo, él estaba en una gruta y él dice que él se le apareció a alguien. ¿Quién fue el que se le apareció? El arcángel Gabriel. Gabriel. Casualmente, el mismo arcángel que 7 siglos atrás se le había aparecido a nuestra madre, la Virgen María, para anunciar que el Jesús, el Dios que salva, pues iba a venir al mundo a traer la salvación. Este Gabriel, que dice Mahoma haberse le aparecido, le da sin embargo unas nuevas instrucciones con un nuevo texto a redactar, que es lo que hoy se conoce como el Corán. Y el Corán, pues que ha tenido mucho auge, tuvo mucha fuerza en las regiones de Asia, algunas partes de África, todavía hoy lo tiene, pues su empuje
fue efectivamente erradicar el cristianismo principalmente, la cruz, su principal enemigo, y empezar a apoderarse de lugares sagrados, de lugares santos, de inclusive maltratar personas y convertirlas por la espada o por la fuerza, ¿no? O sea, de manera voluntaria o por la espada. Y bueno, de aquí surgieron lo último que estudiamos, porque hasta ahí llegamos, unas batallas que se llamaron, ¿no recuerdas? Si no, yo te ayudo. Cruzadas. Las cruzadas, que no fueron una, creo que fueron más de 6 o 7, ya lo veremos más adelante, quizás en otra edición, donde la iglesia efectivamente pues sale a la defensa de estos lugares. Y bueno, gracias a esas acciones no perfectas, que también generaron muchas heridas y muchos dolores, pero que fueron necesarias en su tiempo, pues la iglesia pudo conservar algunas cosas sagradas que si no hubiesen desaparecido, y sobre todo lo más importante, preservar la vida de sacerdotes y de comunidades cristianas. ¿Qué podemos aprender con todo esto? ¿Cuál sería quizás la reflexión de todo esto? Bueno, este espacio se lo voy a dar a Miguel Ángel para que él pueda comentarle a los niños que estén escuchando, a los jóvenes o a los adultos en general, cómo ha sido su experiencia estos años de conocer la fe, qué ha significado para él y qué mensaje le pudiera dar él a la juventud en torno al acercamiento de los temas de Dios. Bueno, yo primero estoy muy agradecido con mi mamá y con mi papá por haberme enseñado primero esta religión, porque si no conociera esta religión, no conociera nada de esto, no conociera ni siquiera lo de María, por ejemplo. Entonces agradezco mucho. También he aprendido bastante de la Biblia y bastantes oraciones. Algunas se me han dificultado, pero en conclusión me ha encantado de ver esta experiencia de estar como aprendiendo lo que es el cristianismo. Entonces a mí me gusta, como que agradezco bastante lo que me están enseñando mis papás, y bueno, estoy así como ellos me están enseñando esto por solo una razón, que practique esto cuando sea adulto, cuando ya tenga la edad de mi papá, de mi mamá, y para también aprender los errores de la iglesia, lo que no debo hacer, porque como digo, si no conociera el cristianismo, no conociera nada. Y bueno, de verdad que estoy muy agradecido con todo lo que me han enseñado mis padres sobre el cristianismo y también los errores de la iglesia. Muy bien, cuando hablamos de errores de la iglesia, obviamente estamos hablando de los errores que han querido cambiar la doctrina, porque obviamente de nuestra sana doctrina ha emanado, que es de la iglesia, cosas muy positivas, pero también de nuestra fe, y ahí coincido con lo que dice Miguel Ángel, de personajes de la fe también han salido errores. Entonces por eso es que hay que tener muy claro la fuente. Yo siempre insisto en que si tú tienes una fuente clara y segura de tu fe va a estar sostenida, como decía nuestro Señor, sobre la roca. Y aunque vengan tendencias, tentaciones de querer incorporar a la fe, que yo soy cristiano, pero soy budista, pero soy santero, pero soy espiritista, no. Vas a entender que primero no es necesario. Nuestra fe no necesita complementos. Nuestra fe en sí como es perfecta y es una entrega total a la voluntad de Dios. Sin embargo, también quiero aclarar, porque esto va a salir por redes, que Miguel Ángel es un niño normal, que Miguel Ángel juega Play, juega Nintendo, que le encanta ver televisión, que también se aburre, que a veces no quiere hacer nada, que muchas veces nos acostamos y ya o él está cansado, yo estoy cansado, decimos no vamos a hacer catequesis, porque generalmente la hacemos en las noches y la compartimos la oración, pero no va a decir que lo hacemos de manera infalible, que somos seres humanos normal, que somos un hogar normal en la medida de lo posible, que solamente hemos querido como un regalo, y es la mejor herencia que yo le puedo dejar a él, la herencia de la fe, que lo lleve a él a la santidad a la que está llamado. A mi hija, que está muy bebecita, ya tendrá su momento de participar en estos encuentros, y por supuesto santificarme junto a mi esposa en ese sacramento que iniciamos ya casi hace 9 años y que está llamado a vivirse para toda la vida. Bueno, nada, como me gusta decir, hoy le voy a dar el privilegio a mi hijo de también transmitirle ese sello con el cual yo cierro todas las grabaciones. Te invito para que se lo digas a la audiencia y cerramos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración. Muchas gracias.